¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos el día de hoy con dos invitados muy especiales para Somos el Medio. Está con nosotros Manuel Amador, de la Red de Denuncia de Feminicidios del Estado de México. Y nos acompaña la señora Irina Buendía. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy queremos hablar del tema de feminicidios en el Estado de México y ustedes dos, bueno, son expertos en el tema. Entonces, para iniciar me gustaría que se presentaran y platicaran un poco de sus organizaciones y de sus colectivos. Manuel, si quieres presentarte. Sí, muchas gracias. Yo soy Manuel Amador de la Red de Denuncia de Feminicidios del Estado de México y pues bueno, nos dedicamos precisamente a darle, a visibilizar este tema tan terrible que son los feminicidios en el Estado de México y pues bueno, para que esto no se olvide, y dar a partir del arte y a partir de la denuncia y de la investigación, pues evidenciar este tema tan terrible. Señora Irina. Yo soy Irinea Buendía Cortés, pertenezco a un colectivo de víctimas, madres de víctimas de feminicidio del Estado de México, con asesoramiento y acompañamiento del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. El caso de mi hija es una jovencita de 29 años, asesinada el 29 de junio del 2010 por su esposo, un policía judicial, y que hubo mucha protección de la Procuraduría hacia el asesino. Finalmente llegamos a la Suprema Corte de Justicia, en donde dan la resolución y el caso de mi hija nos dan el amparo. Entonces, de esa manera es como nuevamente se reabre el caso para empezar a buscar justicia, ya ahora no como suicidio, como lo habían dicho antes, sino ahora como un feminicidio. Ok, y en este momento, ¿en qué está el caso? Se vuelve a hacer la investigación como feminicidio. ¿Qué han obtenido? ¿Qué respuesta les han dado? ¿O hasta cuándo les dan información del caso? Pues ahorita estamos a 10 meses de que la resolución de la Suprema Corte los obliga a reabrir el caso nuevamente con perspectiva de género ahora, y pues estamos confiando. Todavía no hay realmente el proceso está todavía haciéndose, nuevos dictámenes y todo, pues todavía no sabemos de qué manera va a concluir, pero nosotros tenemos confianza en que la verdad tarde o temprano va a caer por su propio peso. Gracias, doña Irina. Manuel, ¿qué es lo que sucede en el Estado de México actualmente con el tema de feminicidio? Pues bueno, pues tenemos una realidad que se ha ocultado, el problema de la violencia hacia las mujeres y los feminicidios, y que sigue en aumento. Hay una declaración de la alerta de violencia de género por parte de las autoridades del gobierno del Estado de México, y que desde que se decretó esta alerta a finales de julio hasta esta fecha, pues bueno, las personas defensoras de derechos humanos que estamos dando seguimiento y que caminamos estos lugares, estos municipios en la periferia de la ciudad, simplemente no vemos ninguna alerta que esté funcionando, que mínimo que nos demos cuenta que hay un cambio. Los feminicidios siguen pasando. Lo que va de este año, demográficamente tenemos registrados 21 feminicidios. Desde que se decretó la alerta de violencia de género, más de 60 feminicidios en el Estado de México, y mayoritariamente en estos municipios donde se ha decretado la alerta. Nos habla precisamente de una realidad que simplemente esta alerta de violencia de género se utilizó como un discurso político a 2 meses antes de que preparara su tercer informe el gobernador de Ávila, y que a la fecha pues nosotros pues, nos quedan a deber realmente cuáles son las políticas públicas, realmente qué es lo que están haciendo que pueda frenar. Entonces, ante un escenario tan terrible como estos feminicidios que siguen sucediendo, pues el gobierno creo que tiene muchas cosas que explicar realmente de qué se va a tratar esta alerta, o que diga la verdad que simplemente esto pues, lo está utilizando de otra manera y no para poder atender y que las mujeres de estos lugares tengan acceso a la justicia. A las mujeres del Estado de México se les ha cancelado el acceso a la justicia
y pues que esto es una realidad. Nosotros seguiremos hablando de este tema porque pues nos toca hacer la parte que la sociedad civil debería estar haciendo, el decir, el hablar, el ir documentando, el no dejar de lado este tema y que a las mujeres se les siga viendo como estadísticas o como datos o como un caso más, porque las formas en que son violentadas son impresionantemente crueles, y que a esto no nos podemos acostumbrar, que las mujeres del Estado de México tienen derechos y que tenemos que llenar de humanidad este tema, que no nos puede ser ajeno esta realidad tan terrible, y que nosotros desde nuestro lado seguiremos hablando, visualizando este tema, porque nos hace falta eso, humanizar esta situación, pero sobre todo seguir exigiendo la justicia para las mujeres. Manuel, 21 víctimas de enero a febrero. El Papa va a estar el 14 de febrero en Ecatepec precisamente, y como sabemos, bueno, la visita a Ecatepec, a Chiapas, a Michoacán, a Guerrero, a todos esos estados que bien conocemos el contexto político y social que está viviendo, ¿qué va a suceder? ¿Qué está pasando en el Estado de México? ¿Ustedes qué lectura tienen? Pues que en el Estado de México, también en estos otros municipios donde también, la señora Arinea también conoce, que es Chimalhuacán, Nesa, pues que hay pobreza, marginación, hay impunidad sobre todo. ¿Con qué se va a encontrar el Papa solicita? Pues con la impunidad, con feminicidios. Va a llegar al municipio de Ecatepec, que va a estar presente en este municipio del Estado de México, que es el municipio más violento que tiene el Estado de México, uno de los municipios más violentos del país. Entonces, ¿qué se va a encontrar? Pues la tierra del feminicidio y la impunidad. Señora Irina, usted, después de haber vivido toda esta historia a través del caso de su hija, ¿qué lectura tiene del Estado de México, de lo que está sucediendo? Participa en este colectivo donde también ya tiene contacto con otras madres y con otros casos, y ahora usted ya está ayudando y acompañando. ¿Qué nos puede comentar acerca de eso? Pues que realmente el Estado de México, allí en Chimalhuacán y en Nezahualcóyotl, los feminicidios, a pesar de la alerta de género, no se han detenido, que van a la alza, y desgraciadamente pues es una realidad para nosotras como familiares, y más que nada el Estado no dice nada, el Estado quiere invisibilizar, y que desgraciadamente nos damos cuenta que el discurso mata la realidad, porque una cosa es lo que las autoridades dicen y otra cosa es la que nosotros vivimos realmente en esos lugares en donde se dio la alerta de género, pero que nos hemos dado cuenta de que hasta ahorita pues no se ha visibilizado realmente el contexto de violencia que como mujeres vivimos, y que ante la inacción del Estado seguimos en riesgo todas las mujeres, porque finalmente allí no se respetan niñas, jovencitas, adultas mayores, de la edad que sea. Finalmente los misóginos están en esa postura de que siguen asesinándonos. Siguen asesinando a las mujeres del Estado de México, y que desgraciadamente el Estado de México huele a sangre, huele a dolor, huele a tristeza, y que es una tierra en donde desgraciadamente se siguen ensañando con nosotras como mujeres. Manuel, la red, ¿qué explicación le da a este contexto de injusticia, de poca impartición de la justicia y de los feminicidios por parte de la sociedad, ¿no?, en el Estado? Precisamente el Estado de México es de los primeros que lanzan la alerta de género. ¿Qué es lo que está pasando socialmente? Pues mira, en estos lugares pues hablamos de la periferia, ¿no? Entonces hablamos de las orillas de esta gran metrópoli, y pues ahí a las mujeres fácilmente se les puede desaparecer, porque hay factores determinantes, ¿no? Hay pobreza, hay olvido, hay impunidad, hay corrupción, hay complicidad también de las autoridades, de partes de las autoridades. Entonces estamos entendiendo que en estos lugares es fácil extraer a las mujeres, fácil para que puedan ser llevadas a otros lados para ser víctimas de la trata, o es fácil llevárselas de la calle para que puedan divertirse con ellas, a violencia sexual,
y pues después fácilmente tirarlas. Es decir, yo entiendo que ahí hay un factor, varios factores que están entrelazados para que esto siga sucediendo, pero sobre todo si no exigimos que la autoridad pueda atender este olvido que se encuentra, este vaciamiento que hay de autoridad, este vaciamiento de poder, de gobierno, para poder atender, para poder diseñar realmente políticas públicas que puedan atender pues todo lo que conlleva el tema de la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades, la falta de acceso a la cultura, a la educación, a la vida digna de las personas. Esto creo que si la autoridad no pone cartas en el asunto y si sigue mirando a las personas de estos lugares como menos, a las mujeres como personas menos o como pobres y que importan por esas características, importan poco, importan menos, pues esto pues, seguramente no va a seguir sucediendo. Entonces va a seguir sucediendo si la autoridad no actúa, pero también nosotros como sociedad tenemos que actuar para poder frenar, para poder exigir justicia, acceso a los derechos de las mujeres, de las niñas, porque hay una población muy alta de mujeres jóvenes y entonces ¿cuál es el destino? Entonces estas mismas mujeres muchas veces entienden que no tienen acceso a la justicia, los familiares también. ¿Por qué? Porque hay impunidad, un Estado que está prácticamente que mantiene un cerco también hacia la mujer, es decir, no solamente son los factores sociales, económicos, de pobreza, de marginación y de criminalidad que ha poblado, sino también el papel del Estado al poder minimizar los problemas de los familiares, al poder decir, sí, luego seguramente va a regresar tu hija, vente después. Esas son las formas en cómo están tratando a los familiares también, pero que en el fondo tiene que ver cómo están mirando la autoridad también a las personas de estos lugares para que puedan acceder a la justicia. Entonces tendríamos que estar hablando ante esta omisión y ante el crecimiento de este número de feminicidios, tendríamos que estar hablando de un Estado con grandes rasgos de feminicidio. Usted, con su experiencia, ¿qué nos puede comentar de todas estas otras personas que seguro ha tenido contacto con ellos? ¿Qué sucede? ¿Qué les diría o qué es lo que está pasando? Pues yo lo único que les diría es que tenemos que organizarnos y que debemos de acudir a un colectivo, a una organización no gubernamental, porque desgraciadamente las autoridades ahorita en este tiempo, a estas alturas, a pesar de que la sentencia Mariana Lima Buendía dice claramente que se tiene que investigar cualquier muerte violenta de una mujer con perspectiva de género, los mismos ministerios públicos desconocen toda esa parte. Pues yo creo que porque quieren, porque finalmente la sentencia está a la vista de todos, más de un ministerio público, un servidor público, y que esas mamás de víctimas de feminicidio, tenemos que unirnos para poder hacer esa fuerza y demostrarle al Estado que lo que queremos es justicia y que no vamos a detenernos ante lo que ellos puedan decir, porque para ellos todo está perfectamente bien, no está pasando nada, no visibilizan el contexto de violencia en que las mujeres viven y que finalmente nosotras como madres o familiares de víctimas de feminicidio tenemos que hacer que el Estado voltee a vernos, que nos vea exactamente que lo que queremos y no nos vamos a detener hasta obtener esa justicia, porque es lo único que queremos. Tenemos hambre y sed de justicia, las madres de víctimas de feminicidios. Gracias, Irinea. Manuel, para cerrar esta entrevista, la red, ¿qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que está pidiendo en el Estado? Nosotros hemos generado acciones para poder visualizar desde el arte este tema, desde la acción, desde la investigación, desde la participación en mesas de debate, desde el acercamiento con personas que han vivido estas situaciones tan terribles como la violencia hacia las mujeres, los feminicidios, y pues eso es nuestro objetivo, llenar de humanidad este tema que la misma sociedad y el mismo gobierno pues ha minimizado y ha vaciado de humanidad el contenido, ¿no? Por muchos otros factores que ya comentamos.
Entonces nosotros tenemos que seguir diciendo que esto está pasando aquí, que vamos a seguir hablando de este tema porque estamos generando un movimiento para poder generar una esperanza de que las personas y las mujeres de la periferia, las mujeres del Estado de México son personas que importan, porque para la sociedad, y se ha generado también en el gobierno, son personas que importan menos. Eso es evidente, porque si fuera de otra manera, realmente existiría una alerta de violencia de género que operara, y esto no está sucediendo. Hay olvido, hay pobreza, hay impunidad. Siguen sucediendo estos casos porque se siguen desapareciendo las muchachas, las jovencitas, las mujeres, precisamente porque hay también factores que permiten y en gran medida la irresponsabilidad de las autoridades. Nosotros hemos generado estas actividades porque también hemos aprendido que es posible una esperanza, que tenemos que generar una esperanza para las mujeres jóvenes, para los jóvenes también, que otra forma de vivir y de relacionarnos nos corresponde y les corresponde, y que no vamos a detenernos, no porque queramos algo en contra del gobierno, sino porque nosotros estamos buscando que se respete la dignidad de las mujeres. Pues para la gente que nos está viendo y que quisiera tener algún acercamiento o contacto con ustedes, ¿tienen algún Twitter, página de Facebook, algún correo electrónico donde pudieran acceder? Si lo podrían mencionar. Pues en el Facebook es Redfem, Edomex, ahí pueden encontrarnos y ahí mandarnos un correo si quieren participar. Algunas de las chicas que les interese participar en este proyecto, hay algunas imágenes que pueden ustedes revisar en este mismo espacio, y pues continuar, ¿no? Creo que es importante sumar los esfuerzos con las sociedades, es decir, lo que estamos haciendo tiene que ver con algo que debemos estar haciendo todos los ciudadanos, ¿no? Todos los ciudadanos, que tenemos que indignarnos porque esto no siga pasando, que tenemos que actuar, ¿no? Porque si no actuamos, pues seguramente el gobierno va a seguir diciendo que todo está bien, aunque no sea cierto, y seguramente va a buscar la forma de seguir omitiendo. Pero lo que necesitamos hacer es seguir dando luz, seguir dando una esperanza a las mujeres del Estado de México, y que están siendo tratadas por el propio Estado de esta manera. En el caso de ustedes. Yo, por medio del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, o en mi página con mi nombre, Irinea Buendía Cortés, en el Face, allí me pueden encontrar para lo que se necesite. Yo estoy a su disposición, y también pues sí, quiero decirle a las autoridades de que ya estamos hartas de que el Estado de México siga siendo distinguido no por primeros lugares de nuestros hijos en la escuela, sino por primer lugar en feminicidio, y que no queremos seguir siendo el Estado lleno de sangre de nuestras mujeres inocentes, y que ninguna culpa tuvieron de haber sido asesinadas de la manera que han sido asesinadas, descuartizadas, estranguladas, ahorcadas, quemadas en el canal, arrojadas a lotes baldíos, a diferentes lugares, y que por el simple hecho de ser mujeres, que queremos que dejen de mandar ese mensaje a los hombres misóginos y violentos, cobardes y perversos asesinos, que no queremos no queremos que sigan asesinando a nuestras mujeres, que ya basta de tanta sangre derramada de seres inocentes. Muchas gracias. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por todo lo que hemos escuchado, y bueno, pues agradecemos a todos y esperamos que nos acompañen para la siguiente entrevista. Gracias, Manuel. Gracias. Muchas gracias, Mario. Gracias.